Los libros están al final en la mesa de bienvenida, las personas que quieran. Y vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Segunda de Reyes 5:1. La escritura dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Mira lo que dice: por medio de Naamán había dado el Señor Jehová salvación a Siria. O sea que Naamán era un siervo de Dios, aunque no era un israelita, no vivía con israelitas, era un hombre usado por Dios. Amén. Y dice: era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Digan pero. Ahí está el pero, porque siempre hay un pero. Amén. No importa que nos consideremos buenos, usados por Dios, que no hacemos nada malo, que todo lo tenemos en orden, siempre hay un pero. Y el Señor nos quiere enseñar una lección muy valiosa sobre esta persona. Hoy quiero hablar sobre la lepra y el sumo sacerdote. La lepra y el sumo sacerdote. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Hoy pedimos, Señor, que nos guíes, que nos hables a nuestros corazones. Guíanos, Señor, danos de tu palabra, tu presencia y de tu gracia, en el nombre de Jesús. Puedes sentarte, hermano y hermana. La lepra y el sumo sacerdote. Ahora el versículo 2 dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la esposa de Naamán. O sea, había una cautiva de los israelitas en Siria, y esta niña servía a la esposa de este hombre leproso, de Naamán. Esta dijo a su señora, o sea, a la esposa de Naamán: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. O sea, el Naamán fue a donde el rey y le dijo: me han contado de que en Israel hay un profeta que sana. Entonces el rey de Siria le dijo: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Salió Naamán. Cuando llega las cartas al rey de Israel, las cartas le pedían, el rey de Siria estaba pidiéndole al rey de Israel que sanara a Naamán. Entonces el rey de Israel leyó las cartas y se rasgó las ropas y dijo: yo soy Dios para andar sanando leprosos. Y le dijo a su compañía: miren lo que está haciendo el rey de Siria. Él quiere empezar una guerra, porque me está pidiendo que sane a alguien. Yo no puedo sanar a nadie. Esto es una trampa. Es como una excusa para empezar una guerra. Y de repente Eliseo escuchó que el rey se había rasgado las ropas. Y entonces el rey, Eliseo, el profeta, se acerca donde
el rey y le dice: pero ¿por qué te estás rasgando los vestidos? Venga ahora a mí y sabrá el rey que hay profeta en Israel. Le dice: manden a Naamán a mi casa y vamos a darnos cuenta que aquí hay profeta. Entonces de repente Naamán llega con sus caballos, con sus carrozas. Este era el general de Siria. Y el reino de Siria era el reino que estaba en la cima en ese entonces. Era el reino que había conquistado. Y entonces, este fue el reino antes de los babilocenses. Y estos sirios estaban por encima. Estaban en el nivel alto. Y de repente estaba aquí este general llegando a la casa de Eliseo, con su cabalgata, con sus servidores, con dinero, con plata, con oro, con ropas, mudas de ropas. Estas eran ropas elegantes y muy caras. Y van parando a la casa de un profeta, a la casa de Eliseo. Y entonces cuando vienen y paran donde él, de repente la Biblia dice que Eliseo le envió su mensajero. Pararon las carrozas, fue como toda, se puede decir que es como toda una procesión que llegó y se parqueó al frente de la casa de Eliseo. Eliseo escucha esta conmoción y le dice a su servidor: ve y dile que se tire 7 veces en el Jordán. Y Naamán, cuando escuchó esto, se enojó. Versículo 11 dice: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él decía: yo pensaba que iba a ser recibido grandemente por este profeta. Iba a invocar fuego de los cielos, iba a caer sobre mí, iba a ser sano. Y luego le dice también: no hay mejores ríos en Damasco, no hay mejores ríos en otros lugares para tener que yo meterme en este río sucio del Jordán. No hay mejores ríos en otros lugares, los ríos de Damasco. Amén. Ahora, en el versículo 13 dice: mas uno de sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Oh, aleluya. Aleluya. Si él te hubiera dicho algo grande, un enigma, una tarea grande, asombrada, lo hubieras hecho. Pero tan simple palabra que te dijo: ve y échate en el Jordán y serás limpio. Entonces él de repente obedeció y se fue a zambullir. Ahora, vamos a notar algo importante. De que el Señor está tratando de darnos una analogía aquí muy importante. Amén. Él está tratando de enseñarnos algo poderoso. Y esto es de que en el Antiguo Testamento hay una enfermedad que se ve mucho, y es la lepra. Ahora, la lepra es una enfermedad que es tipológica. Tiene un tipo y sombra. Es una enfermedad que enseña un precepto espiritual. La lepra es un simbolismo del pecado. Y era la enfermedad de los tiempos antiguos. La enfermedad más común que no tenía cura. No tenía cura. En el Antiguo Testamento, la única persona que escuchamos ser sana de la lepra es Naamán. Y no fue por ningún remedio, sino fue por la intervención divina de Dios. Amén. Fuera de él no había sanidad para la lepra. Es más,
Para que usted comprenda cómo la lepra funciona en ese entonces. La lepra era una enfermedad que venía a comerse la carne. Se comía los miembros de la carne. Las personas se les caían las narices, los dedos, las orejas. Y se lo comía por completo. Se lo comía vivo a la persona. Para que comprendamos de que el pecado está en nuestros miembros. Y es una enfermedad espiritual que nos come vivos. Que nos come en nuestra carne. Porque la Biblia habla de la carne pecaminosa carnal. La naturaleza pecaminosa carnal está en nuestros miembros. El pecado está en nuestros miembros. Tal como la lepra atacaba toda la carne. El pecado es algo que está en nuestra carne, en nuestra naturaleza. Y nos ataca y nos empieza a consumir vivos. Y crea algo que sucedía en ese entonces. Porque los leprosos tenían su lugar secluido. No podían estar en la comunidad de Israel. Tenían las ciudades de los leprosos. Una ciudad donde solamente ellos podían vivir y no podían habitar con el resto de la comunidad de Israel. Tenían que estar separados, aislados y secluidos. ¿Por qué? Porque el Señor quería mostrarnos de que el pecado nos secluye. El pecado nos aísla. El pecado nos separa de la comunidad del cuerpo de Cristo. El pecado nos pone en un lugar secluido, separados, destruye familias, separa familias, separa relaciones. Eso es lo que hace el pecado. Si no hubiera pecado en la tierra, todos los matrimonios serían perfectos. Amén. Todo sería perfecto. Pero el pecado abunda. Abunda hasta después de Cristo. Abunda en nuestras relaciones. Abunda en el matrimonio. Pero hay una buena escritura en el Nuevo Testamento que dice, donde el pecado abunda, donde el pecado abunde, abunda aún más la gracia. Donde sea que el pecado se concentre y empiece a crecer y empiece a carcomer, ahí va a abundar la gracia aún más. Amén. Aún va a abundar más la gracia. Y tenemos que darnos cuenta del peligro que hay en el pecado. El pecado nos lleva a hacer lo que no queremos hacer. Ahora, la Biblia dice de que Naamán era un siervo de Dios, era un hombre recto, un hombre usado, pero tenía lepra. Déjeme decirle hoy que en el mundo tenemos muchas personas buenas, pero todos tenemos ese pero. Pero tenemos pecado. Todos. No hay nadie que se escape de esto. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Todos han pecado. Y han sido, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. El tabernáculo era la gloria de Dios. Y la lepra los destituía de los festivales en la gloria de Dios. Los separaba y no tenían acceso, no podían entrar a los festivales, tenían que estar secluidos, separados. La lepra se ve feo. ¿Alguna vez usted ha visto lepra? ¿Visto a alguien sin nariz? La carne viva. Esa es la lepra. Se ve hediondo, es algo, y no solamente se ve mal, huele mal. Huele a carne podrida. ¿Sabe que cuando tú estás al lado de alguien con lepra vas a oler la carne pudriéndose? Es algo visible que es bien duro de estar al lado de una persona con lepra. Por eso. Entonces, a nosotros nos afecta más lo visual, ¿no? De ver a alguien con lepra y el olor y la pudrición, el pus,
y la carne cayéndose, dedos faltando. Y lo vemos, nos provocaría vomitar al estar al lado de un leproso. La mayoría aquí, usted no podría estar al lado de un leproso. Probablemente vomitaría 10 veces por el olor y lo visual. Pero tenemos que comprender de que lo mismo que estás viendo en un leproso es lo mismo que está sucediendo adentro de nuestros miembros. El pecado huele feo. El pecado es podrición en nuestro ser. Se está carcomiendo nuestra alma, se está pudriendo algo en el interior. Y todos nacemos en esa naturaleza carnal, esa naturaleza mala, esa naturaleza que es rebeliosa. Todos nacemos con esto, tal como la lepra. Se carcome nuestras vidas, se carcome y se consume toda esperanza en nosotros. Aunque podamos aparentar que estamos bien, Dios sabe que dentro de nosotros estamos muertos. Estamos muertos. Ahora, el Señor le dijo, por medio de Eliseo, le dijo a Naamán, en el versículo 14 de 2 de Reyes 5. Luego de decirle que se zambullera, dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. 7 veces tuvo que entrar en el Jordán. No sucedió a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la quinta, ni a la sexta. Cuando él se zambulló la 6ª vez, todavía tenía lepra. Pero fue después de su obediencia al mandato. O sea, en la 7ª vez fue cuando él recibió la sanidad completa en su carne. Ahora nosotros lidiando con una enfermedad aún más poderosa y más desastrosa que la lepra, la cual se llama el pecado. El Señor también ha deseado sanarnos y limpiarnos de esa impureza. En la Biblia hay 2 clases de impurezas muy importantes. Están las iniquidades y las transgresiones. Iniquidades y transgresiones. Usted lo ha leído en su libro, en la Biblia. La palabra iniquidades, la palabra transgresiones. La palabra pecado es una palabra general. La palabra pecado simplemente significa, es un término militar prácticamente, que significa es to miss the mark. Es como no darle al tiro. Es un término militar. Significa no darle al tiro. Se supone que tenías que darle aquí y le das allá. Entonces, ¿qué hiciste? Pecaste. No diste lo que debías de haber dado. Es un término militar general. Ahora, la palabra iniquidad y transgresiones son términos específicos, usados en la Biblia para describir diferentes cosas. Por ejemplo, la palabra iniquidad significa los pecados internos, los pecados que nadie sabe y nadie ve, lo que está escondido en el corazón. Esa es iniquidad. Por ejemplo, yo he escuchado esta historia tantas veces, y hace un par de años sucedió. Un pastor muy conocido en la organización, muy conocido y respetado, se llegó a dar cuenta la directiva de la iglesia de que llevaba años en inmoralidad sexual, mientras que estaba predicando, no solamente en su púlpito, sino en la conferencia general varias veces.
Because of the times. Misioneros, viajes misioneros en Filipinas, avivamientos del Espíritu Santo cayendo, sanidades y milagros, mientras estaba poniendo los cuernos por todo el mundo. Amén. ¿Sabes por qué? Tú puedes también preguntarte, pero ¿cómo así? ¿Cómo Dios permite eso, verdad? De que un hombre que esté en inmoralidad sexual, el Señor lo esté usando, ¿verdad? Es difícil. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un espacio. Se llama el espacio de arrepentimiento. Y esa persona, el Señor le estaba dando su espacio. Hasta que no quiso. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor cumple su palabra, donde Él dice que todo saldrá a la luz. Puede que sea un mes o puede que sean 10 años, pero va a salir a la luz. Y salió a la luz. Y cuando salió a la luz, ¿qué era esto? Era algo escondido. Nadie sabía, solamente el Señor. Y eso se llaman iniquidades. Es hecho en secreto. Por eso el salmista David dijo: he aquí tú amas la verdad en lo secreto, en lo privado. Ahí es donde tú amas la honestidad. Él no ama la honestidad en lo público. Yo soy honesto. Tú sabes que yo soy honesto, ¿no? Yo soy un hombre íntegro, humilde. Como hay personas que me han dicho, yo soy muy humilde. Pero el Señor dice, tú puedes hablar lo que quieras, pero no, Él dice, yo amo la verdad en lo secreto. Cuando no tienes el micrófono, cuando no tienes la plataforma, cuando no tienes el que te está escuchando. Amén. Es más, la palabra dice, ten cuidado con el que te alaba en público. Dice, no escuches a eso, que te empieza a decir qué tan maravilloso eres. Ahí mismo cuando escuche eso dice, aquí hay gato encerrado. Algo está equivocado aquí. Él ama la verdad en lo secreto, donde nadie va, donde nadie ve. Es la iniquidad. Ahora, ¿qué son las transgresiones? Las transgresiones es lo que uno hace en contra de otras personas. Es algo que es notable, visible, se escucha, se ve, se rumora de esto, se dan cuenta las personas, es lo público, una transgresión pública. Lo que como yo te hice a ti el mal, hice una transgresión. Es transgredir a alguien o a algo. Esas son las transgresiones. Así que esas dos categorías es lo que el Señor viene a limpiar en nuestras vidas. Amén. Él viene tal como la lepra es limpiada. Él viene a limpiar nuestras iniquidades y nuestras transgresiones. Amén. Porque somos culpables de las dos. Somos culpables del pecado secreto. Por ejemplo, alguien que está involucrado en la pornografía es una iniquidad. Nadie lo sabe. Amén. Nadie sabe qué está ocurriendo. Es uno de los pecados. Los pecados de moralidad y moralidad sexual son usualmente pecados de iniquidad que son escondidos. Amén. La relación secreta, así sea por Facebook o como sea, es una iniquidad. Es algo secreto que nadie sabe. La transgresión es algo, las acciones que hacemos, que sabemos que estamos violando los preceptos de Dios públicamente, son visualmente, son cosas claras que la gente sabe que hemos hecho. Ahora, por eso en Isaías 53, versículo 5 dice de esta manera. Isaías 53, 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Por su llaga. ¿Cuál llaga? La llaga de la cruz del Calvario.
Por eso Él fue a la cruz. ¿Para qué? Para salvarnos, para limpiarnos. Aleluya. De la enfermedad más destructora que hay en toda la tierra, la cual se llama el pecado. Yo sé que hoy en día estamos hablando de Ebola y de esta clase de epidemia. Todo estas son simplemente síntomas de una enfermedad más poderosa que se llama el pecado. Y el problema es que la gente le pone más atención aún, déjeme decirle esto, la gente le pone más atención a una gripa que al pecado. Amén. Déjame parar ahí un momento. Oh, aleluya. La gente le pone más atención a un dolor de cabeza que al pecado. Porque si te da el dolor de cabeza o la gripa, vas al doctor o te tomas la pasta, ¿para qué? Para arreglar la enfermedad. Pero cuando el Señor te habla de cómo arreglar el pecado, lo pones en espera. Amén. Cuando el Señor te dice cómo de fácil se puede arreglar el pecado. Porque es fácil arreglar la deuda del pecado. Cuando el Señor nos dice eso, es como que espera un momento, vamos a pensarlo. Vamos a analizarlo. Voy a sentarme en la casa y vamos a hablar sobre esto. Amén. Pero tenemos que ver el pecado es como una enfermedad que está destruyendo tu vida y está condenándote para siempre. Amén. Por eso el versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesús, en él, el pecado de todos nosotros. Oh, aleluya. Aleluya. Ahora tenemos que comprender también de que el Señor en el Antiguo Testamento había puesto la ley de la restitución de la lepra. Aunque nadie era sanado de lepra, Él había puesto una ley que decía: si alguien es sanado de lepra, y esto está en Levíticos, no vamos a ir ahí, pero está en Levíticos, dice: si alguien ha sido sanado de lepra, tiene que hacer algo. El Señor nos lo dice en Mateo 8, versículo 1, sumarizadamente. Mateo capítulo 8, versículo 1, la palabra del Señor dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. ¿Por qué era importante este testimonio? ¿Por qué era importante esta purificación? ¿Por qué? Porque todo esto es un tipo de sombra. En el Antiguo Testamento el Señor le había dicho al pueblo de Israel: si alguien es sano de lepra, tienen que ir a donde el sumo sacerdote, mostrar que están limpios, y tenían todo un rito de purificación y un rito de sacrificios de animales, pájaros, dejaban un pájaro ir volando, otros lo mataban, toda clase de cosas hacían para luego ser restituidos a la comunidad de los hijos de Dios, aunque nunca nadie era liberado. En realidad nada más Naamán, que no era israelita, era un sirio. Porque el Señor estaba mostrando lo que es el cautiverio del pecado. El cautiverio del pecado. Y luego llegamos al Nuevo Testamento, a donde hay otro leproso, pero ahora está Jesús, el que sí hace la lepra limpia, el que sí tiene el poder de purificar. Y no solo la lepra, sino lo que la lepra representa: el pecado. Y por eso Él le dice: ve y muéstrate al sumo sacerdote. Pero tenemos que entender que el sumo sacerdote era Jesús. Y Él estaba parado enfrente del sumo sacerdote ya. Amén. Él estaba parado enfrente del que sanaba, del que limpiaba y del que redimía. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender de que cuando alguien iba al sumo sacerdote, iban a hacer un rito de purificación.
Pero tenemos que comprender que nuestro rito de purificación está solamente en Jesús. Nuestro rito de limpieza. Entonces, el profeta le dice a Naamán: vete y tírate 7 veces en el Jordán y vas a ser limpio. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué vas a ser limpio? ¿Por qué agua? ¿Por qué inmersión en un río? Porque todo esto es una tipología de lo que es la salvación. Amén. Todo es una tipología de lo que iba a ser el bautismo en el nombre del Salvador, el cual limpia lo que la lepra representaba, que representaba el poder del pecado. Y ahora mira lo que dice. Cuando le dice esta persona, Segunda de Reyes 5:13. Mas sus criados se le acercaron a Naamán y le dijeron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio. Amén. ¿Sabes qué está diciendo esta persona? Es fácil. It's simple. No es complicado. No es enigmático, no es misterioso. Simplemente lávate y serás limpio. Hechos capítulo 22, versículo 16. Esto es una tipología de lo que Pablo dijo y es prácticamente las mismas palabras. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Por qué te detienes? ¿Qué te está deteniendo en tu enfermedad? ¿Qué te está deteniendo en tu lepra espiritual? ¿Por qué no te levantas y te bautizas y lava? Hay que lavar algo, amén. Lava tus pecados invocando el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué invocando el nombre de Jesús? Porque Él es el sumo sacerdote. Oh, aleluya. En el Antiguo Testamento, la ley de Levíticos decía lo que Jesús referenció. ¿Por qué lo referenció Jesús? Porque aún está en la ley y Él no va a violar ningún precepto de la ley. Así sea que Él era el sumo sacerdote, lo envió al sumo sacerdote de la tierra. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote tenía la autoridad de restituir el leproso a la comunidad de los creyentes, sacarlo de la ciudad del cautiverio y darle entrada a las 12 tribus de Israel al arca del pacto. Solamente el sumo sacerdote podía hacer eso. Así que ahora, cuando tú vas a Jesús, aleluya, cuando crees en Jesús como tu sumo sacerdote y lavas tus pecados en sus aguas invocando su nombre, Él está restituyendo tu alma y restituyendo tu vida a la comunidad de los hijos de Dios, aleluya. Él te está sacando de la ciudad de cautiverio, de la ciudad de esclavitud, y te está llevando ahora a la ciudad de los lavados, de los limpiados. Amén. De los que han sido limpiados. ¿Por qué? Invocando su nombre. ¿En qué está el poder? ¿En el agua? El poder está en la obediencia y en el nombre de Jesús. Es por medio de seguir. Naamán no fue limpio en la 6ª vez, sino cuando obedeció lo que le dijeron, salió del agua completamente limpio. Y su sierva le dice: pero si te estuviera diciendo algo increíble, que ve y dale 3 vueltas a Siria en tu cabeza y lo hubieras hecho, ¿no? Pero algo tan simple como lávate y serás limpio. Es simple, ¿verdad? No es complicado.
La carne lucha eso y lo hace complicado, pero no el Señor. El Señor lo hace fácil. Ahora, cuando vamos a Hechos capítulo 2, versículo 37, para que comprendamos lo que es lavar y lo que es limpiar, como dice ahí, lava tus pecados, invocando su nombre. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué hacemos? Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos, digan arrepentíos, y bautícese, digan bautícese, algunos de vosotros. 3 de ustedes. No. 4. No. 10. No. Can you say it in Spanish? No. 20. No. Okay. Yes. How about in English? No. Okay. Lo dijiste backwards. Primero fue inglés, el segundo. Yeah. Cada uno de vosotros. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Diga la palabra perdón. Para perdón. En inglés dice remisión. Digan remisión. ¿Sabes cuál es la diferencia entre perdón y remisión? Porque el contexto de verdad es remisión. Remisión es un término médico. Cuando alguien tiene cáncer y es curado, le dice que está en remisión. Significa, ya no hay cáncer. El cáncer se ha ido. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Amén. Él quiere agarrar la deuda que tú tienes del pecado y quiere remitirla, o sea, eliminarla. Que cuando te vea, Él dice: ya estás limpia, ya estás limpio. En la deuda que tenías, la carga que llevabas cargando, ese orangután en la espalda que llevabas cargando, Él dice: ha sido eliminado. Eres libre. Porque ahora la sangre del Cordero te va a cubrir y va a pagar por tus rebeliones. Aleluya. Por ejemplo, la diferencia entre el arrepentimiento y el bautismo es simple. El bautismo es el comprometimiento a seguir a Cristo. El comprometimiento, el bautismo simboliza el pacto de remisión que estoy entrando. Por ejemplo, si yo voy a la casa de Eliezer y Eliezer acaba de comprar un sofá de cuero blanco, o como le gusta al hermano Eliezer, de cebra, zebra printed, con almohadas de leopardo y patas de león. Sé que estoy escribiendo tu sueño. El Señor está escuchando tus oraciones. Aleluya. Y entonces el hermano Eliezer yo me ve y me invita a sentarme en su nuevo sofá. Yo lo toco, la piel de cebra. Uf, se siente rico. Y el hermano Eliezer me dice: ¿tienes sed? Y yo: sí, regálame un alguito de tomar. Dice: ¿qué quieres? Tengo Kool-Aid. ¿Qué color quieres? ¿Rojo o azul? Dame rojo, ese es el que más me gusta. Y entonces yo estoy disfrutándome mi Kool-Aid rojo en el sofá de cebra, con almohadas de leopardo y patas de león. Y de repente se me rompe la boca. De repente hubo un hueco en el labio. Y cae todo un reguero de Kool-Aid rojo en el zebra printed leather. Entonces yo veo al hermano Eliezer y le digo: ups, discúlpame, mi hermano. Lo siento mucho por el error y la marca que dejé en tu sofá. Y él me dice: hermano, en su paciencia, amén,
y misericordia que tiene. Y dice, hermano, ya tú sabes, déjalo quieto, todo está bien. Y yo le digo, ok. Al él disculparme, todavía está la mancha del Kool-Aid. Amén. ¿Por qué? Porque aún no ha sido remitido el pecado. El pecado es remitido cuando se aplica la sangre del Cordero. Entonces lo que el Señor viene a hacer es a limpiar, digan limpiar. No solamente perdonar, sino a remover las manchas del pecado. ¿Cómo los remueve Él? Con un jabón especial que se llama la sangre de Cristo. Amén. Eso es lo que hace, es remover. Cuando entramos en pacto con Él, Él remueve nuestros pecados y nuestras iniquidades. No quita la bestia dentro de mí, no la elimina. Es más, Pedro dice de que no remueve la naturaleza carnal. Amén. Después del bautismo aún tienes la bestia. Después del bautismo aún estás durmiendo con el enemigo. Amén. Pero ¿qué es lo que sucede? El bautismo aplica la sangre del Cordero. Así que aunque tengamos situaciones con la carne y problemas, la Biblia dice que ahora, después del pacto, ahora tenemos abogado. Abogado con Dios. O sea que su sangre nos lava hoy, mañana, pasado mañana y el próximo día, y todas las embarradas que sigamos haciendo hasta la venida de Cristo. Siempre y cuando nos mantengamos en Cristo, seremos lavados por la sangre de Cristo. Aleluya. Por eso entramos en pacto en la sangre del Cordero. Aleluya. Y es importante entrar en pacto. El bautismo hoy es la señal del pacto que lava nuestras iniquidades. Es la señal. En el Antiguo Testamento la señal del pacto era la circuncisión de la carne. Pero en el Nuevo Testamento hay una nueva circuncisión. Es la circuncisión espiritual. Es la señal del pacto con Cristo Jesús. Ahora, quiero que vaya conmigo Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. Versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. En él, en Jesús, también eres circunciso ahora. Ahora, las buenas noticias es que ahora en Jesús la circuncisión es tanto para hombres como mujeres. Amén. Todos entramos en la circuncisión de Cristo. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo. Esa es la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos entrando en un pacto eterno, donde Él está lavando nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, y nos está cubriendo con la sangre del Cordero. Aleluya. Cuando yo fui recién nacido, yo nací en Cali, perdón, en Cúcuta, Colombia, pero crecí en Cali. No sé si mi bautismo fue en Cúcuta o en Cali. ¿Dónde fue? ¿No te acuerdas tampoco? Aleluya. Estamos en problemas ahora. ¿Fui bautizado o no? Ok. Hasta ni me bautizaron. Yo pensé que había sido. Ok, parece que sí. En Cali, ok. Cali es Cali, lo demás es Loma. Y cuando yo fui bautizado,
probablemente de bebé, ¿no? Me imagino. Fui bautizado, fui forzado. Amén. Mi mamá no me preguntó si yo quería ser bautizado. Mi mamá me obligó. Es como si yo hubiera sido secuestrado, forzado y llevado a una ceremonia donde me iban a poner agua fría en la cabeza, llorando y sufriendo en ese momento. Y en ninguna manera yo sabía lo que estaba sucediendo. Amén. Cuando yo crecí, a los años 15, entré en la drogadicción. Y a los años 21, el Señor me llamó. Y me di cuenta que tenía que hacer una decisión consciente de seguirlo a Él. Que era yo el que tenía que decidir mi propia salvación. Amén. Entonces me di cuenta que aún no había sido bautizado. Por dos razones. Primera, ¿por qué? Porque el bautismo de bebés no está en la palabra de Dios. Amén. Los bebés no son bautizados. ¿Por qué? Porque los bebés no saben que tienen pecado. Es más, los bebés no tienen pecado. Un bebé es puro. Si un niño muere, va al cielo. Jesús lo dijo: de ellos son el reino de los cielos, de los niños. Todo niño que muere en esta tierra llega directamente a los brazos de Jesús, porque no están en tiempo de contabilidad ante Dios. Es el tiempo de gracia para ellos. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia de lo que es el pecado. Por lo tanto, en su inocencia son puros delante del Señor. Pero llega un tiempo en cuando la conciencia entra, ¿verdad? Y nos damos cuenta que somos mentirosos. Nos damos cuenta que somos rebeliosos, que no hacemos el bien, que hacemos el mal, que hacemos esto y aquello. Nos damos cuenta, y es muy famoso darse cuenta de eso en los años teenager, cuando uno sabe más que los padres, se vuela en la noche, se lleva el carro, y hace toda clase de maldad. Amén. Usted sabe lo que no ve, que todos nacieron en la iglesia. Aleluya. ¿Qué es lo que sucede? En algún momento uno se da cuenta: yo soy un pecador. Y cuando me doy cuenta de eso, es cuando yo entro en pacto con Jesús y entro en las aguas en el nombre de Jesús, y la sangre del Cordero me cubre. Amén. Por eso la escritura del Nuevo Testamento dice: ocupaos de vuestra propia salvación con temor y temblor. La salvación es individual. Yo a mi hijo no puedo salvarlo. Yo no puedo bautizarlo por nada, hasta que algún día él me mire a mí y me diga: yo necesito ser bautizado para entrar en el pacto con Jesús. Y cuando él me diga eso, le digo: ok, vamos al agua. Ya es tiempo. ¿Por qué? Porque ha tomado una decisión personal e individual. Por lo tanto, la escritura nunca enseñó a bautizar bebés, nunca mandó. Solamente personas con conciencia entran en esto. Amén. Y la pregunta muy clara hoy es, mientras nos ponemos de pie: si el Señor te dijera algo difícil, ¿no lo harías? Si el Señor te dijera toda una cosa complicada para ser salvo, probablemente lo harías, ¿verdad? Pero cuando te dice algo tan simple como simplemente levántate, bautízate y lava tus pecados,
invocando su nombre. Es una palabra fácil. Amén. Ahora, es necesario conocer más de Dios. Ahí dice, oh, yo necesito conocer más de Dios. ¿Ah? Alguien dice, yo necesito profundizar mi camino con Dios. ¿Es necesario? Eso es lo que dice la Escritura. Levántate, apréndete los libros de la Biblia, conoce a Dios. No, es simplemente fe. Nosotros somos los que lo complicamos. Amén. Es fácil, es simple. Amén. Hay personas que creen que después del bautismo vienen luchas y peleas y que las cosas se van a hacer más difíciles. Déjame decirte la verdad, las cosas son difíciles ahora. La única diferencia es que después de Cristo ya no estás solo, sino que tienes a Cristo. Esa es la diferencia. Amén. Puede que uno piense eso, porque eso es como un cliché en el mundo cristiano. Déjeme decirle que las luchas que yo tuve antes de venir a Cristo no se comparan para nada con cualquier cosita que ha venido a atacarme después de Cristo. Porque después de Cristo tenía a Cristo y tenía su palabra que me decía, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Antes de Cristo, ¿quién te fortalece? ¿Ah? ¿Quién te fortalece antes de entrar en pacto con Él? ¿Quién es tu fuerza? ¿Quién es tu escudo? ¿Quién es tu espada? Cristo. Entonces es mejor que sea Cristo. Amén. Es mejor estar en Cristo. Por eso Gálatas 3:27 nos dice de esta manera. Quiero que comprenda las Escrituras, lea y reciba convicción en la Escritura. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces la pregunta es, ¿de qué quieres estar revestido? ¿De tu fuerza o de su fuerza? ¿De tu sangre o de su sangre? Amén. De Cristo estáis revestidos. Cuando yo finalmente vine al Señor, como he dicho varias veces, yo vine con toda clase de obstrucción, depresión, diablos, toda clase de cosas. La noche que yo fui bautizado, ocurrió algo sobrenatural en mi vida. Esa noche yo presencié cómo el Señor rompió toda cadena que me estaba oprimiendo. Cuando yo entré en esas aguas y salí renovado en el nombre de Jesús, no había ni siquiera aún recibido el Espíritu Santo. Yo entré en esas aguas, yo salí como un hombre nuevo. Y cuando yo llegué a mi casa, yo sabía que ya no estaba solo. Sabía que había algo diferente y algo nuevo en mí, que había roto las cadenas, la opresión del enemigo, depresión, toda clase de cosas que estaba oprimiendo mi vida, de repente quedaron adentro del agua. Yo entré con ellas, pero yo salí solo. Aleluya. Yo entré con cadenas, pero salí desencadenado. Entré con pesos, pero salí liviano. Aleluya. Es así de simple, el Señor lo dijo. Ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre en esta agua. Sales liviano, sales libre. Por eso el Señor dijo, ven a mí, venid a mí vosotros que estáis cansados, que estáis trabajados, y yo os daré descanso.
Eso es lo que el Señor viene a traer sobre tu vida. Descanso, descanso para tu alma, descanso para tu ser. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Por qué no venimos aquí adelante un momento en este altar? Siento que el Señor quiere hacer algo con alguien en esta tarde. Y el Señor está haciendo esta pregunta: ¿por qué te detienes? ¿Qué te detiene? ¿Por qué no le pides a Dios: Señor, qué me detiene? ¿Qué me está estorbando? El Señor quiere limpiar tu vida. Él quiere quitar las cargas de tu matrimonio. Él quiere quitar las cadenas de tu hogar, quitar las cadenas en tu mente. ¿Qué te detiene a ti para entrar en sus aguas e invocar su nombre sobre tu vida? Oh, aleluya, aleluya, aleluya. No debe haber nada deteniéndote hoy. El Señor quiere hacerte libre, 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 completamente libre por medio de la sangre del Cordero, por medio de su sangre y de su sacrificio. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. No hay persona, ni familiar, ni liderazgo, ni nada que pueda detener a alguien venir al Señor. Aleluya, aleluya. Simplemente tu fe es lo que cuenta. Tu fe es lo necesario. Si tienes fe en Cristo, bien puedes. Si tienes fe en Cristo, bien puedes. Aleluya. Si tienes fe en el Señor, aleluya, bien puedes recibir toda liberación que Él tiene para ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Última escritura, Hechos capítulo 8. Felipe se encuentra con un eunuco de Etiopía. El eunuco estaba leyendo la Biblia y no la comprendía 100%. Felipe se montó a la carroza de este eunuco, de esta persona de Etiopía, y le empezó a explicar el evangelio, a explicarle lo que yo te estoy explicando a ti hoy. Versículo 34 de Hechos capítulo 8. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Sabes que estaban leyendo lo que acabamos de leer ahora? Isaías 53, donde dice que por nuestras transgresiones Él fue traspasado. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, desde Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Escuche, vieron agua en el camino. Y dijo el eunuco: he aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Hazte esa pregunta a ti un momento, vamos a parar. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Piensa en ti. ¿Qué impide que yo sea bautizado o bautizada? ¿Qué me está impidiendo? Porque siempre hay algo que está impidiendo. ¿Qué impide? Entonces el eunuco tenía una pregunta honesta. Aquí hay agua. Él está diciendo: ¿será que yo podría entrar en el agua? ¿Será que yo podría ser bautizado y recibir la bendición del evangelio hoy? Estaba preguntándole a Felipe. Versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hicieron levantar manos aquí. ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios?
Levanta tus manos. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Ok? ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Tú crees en Jesús? ¿Jesús es algo especial? ¿Es algo verdadero? ¿Será que Jesús es? Felipe no dijo: necesito que sentarme contigo y que comprenda los misterios del Evangelio. Necesitas conocer sobre Dios, quién es Dios. Y no, él dijo: ¿crees? ¿Crees? Amén. Que mires a la persona al lado tuyo, a un lado y al otro. Todos nos vamos a preguntar. Pregúntale: ¿crees en Jesús? Pregúntale a alguien: ¿crees en Jesús? ¿Crees en Jesús? Amén. Si la persona te dijo que sí cree, mírala a los ojos y dícele: bien puedes. Bien puedes. Ahora, si alguien ha sido bautizado de bebé, otra vez volvemos al punto. Es fácil. Simplemente hay que hacerlo ahora a conciencia, personalmente e individualmente, de que yo hoy, en el 2014, estoy decidiendo a Jesús como mi Señor y Salvador, como mi Dios y Redentor. Y si esa es tu decisión, bien puedes. Amén. Aleluya. Eso es todo lo que necesitas. Bien puedes. Versículo 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Era tan importante que pararon el carro. ¡Paran! Hay veces hay que parar la vida. Lo que esté sucediendo, en el camino que vayas, va a haber un momento de stop. Es tiempo de entrar en el agua. ¡Para! Es tiempo de entrar en pacto con Jesús. Para lo que estás pensando, para lo que estás meditando, para lo que estás analizando. Porque la fe no es analítica. La fe cree y recibe. Aleluya. Yo sé que lo había prometido. Disculpen, una más. Yo comprendo el tiempo, la hora. El Señor ya pronto viene. El anticristo está a punto de tomar trono. Así que yo comprendo la hora. Y aún más que la hora se acerca, necesitamos entrar en pacto por el Señor. Hechos 19:1. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Versículo 3. Entonces le dijo Pablo a ellos: ¿cómo fueron bautizados? ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? Porque hay muchos bautismos. Amén. ¿Cómo han sido bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Tenían orgullo cuando lo dijeron. O sea, salió de la voz con Juan, porque era Juan el Bautista, el preparador de Jesús, el que bautizó cientos en el desierto. ¿Te acuerdas de él? Ese era mi maestro. ¿Cómo te quedó el ojo, ah? En el bautismo de Juan. Si había un bautismo válido, era el bautismo de Juan. Entonces, versículo 4. Pablo dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. O sea, mire la clave. Diga arrepentimiento. ¿Se acuerda la diferencia? Arrepentimiento a ¿cómo? ¿Cómo? Remisión. El problema es que solamente estaban en arrepentimiento todavía.
aún no habían entrado a remisión. Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados. Déjeme decirlo en otras palabras. Cuando oyeron esto, fueron rebautizados. Amén. Fueron rebautizados. ¿Por qué? Cuando oyeron. Diga cuando oyeron. Porque el mensaje hay que oírlo antes de actuar a él. Amén. Cuando yo era un infante, yo no había oído nada y no había ninguna opción que estaba proviniendo de mí. Pero cuando oí el evangelio, fui rebautizado. ¿En cómo? En el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Versículo 6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Aleluya. Entonces la pregunta hoy: ¿qué nos impide? ¿Hay algo que impide? ¿Ah? Pregúntate, ¿qué me impide? ¿Me impide la iglesia? ¿Me impide la palabra de Dios? ¿Me impide el Señor Jesús? ¿Me impiden los apóstoles? ¿Me impide mi familia? ¿Ah? ¿Qué me impide? La respuesta es nada. Si crees en Jesús, bien puedes. ¿Y qué va a suceder? Vas a entrar en la bendición de la remisión de los pecados. Vas a entrar en el pacto eterno de Dios con el pueblo en la tierra. La sangre del Cordero va a limpiarte y va a ser tu protector de día y de noche, en las buenas y en las malas. Y vas a firmar un contrato con el mejor abogado de toda la tierra. Su nombre es Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Levanta tus manos un momento al Señor y vamos a permitir que el Señor te hable. Cierra tus ojos. En este momento la presencia del Altísimo está aquí y Él desea hacer pacto con alguien en este momento. En el nombre de Jesús, Señor, que entre la convicción del Espíritu. La convicción, aleluya.